Muy buenos días. Hoy vamos a ver un tema muy interesante para aclarar algunas dudas sobre lo que es la simplificación, multiplicación y división de fracciones algebraicas. Este tema ustedes lo han estado ejercitando últimamente, en las últimas semanas, y creo que hay algunas pequeñas dudas que han planteado algunos estudiantes. Este video es para aclarar esas dudas y que podamos seguir pues con los temas que posteriormente vienen la próxima semana y que van a ser un enlace para entenderlo. Vamos a iniciar primeramente con este ejemplo. Cuando dice, ejemplo, simplifique la siguiente expresión. Entonces en este caso la simplificación sería 9x menos 3 sobre 15x más 6. En este caso, tenemos una fracción algebraica donde está compuesta por un numerador y un denominador. Eso significa que tanto el numerador como el denominador lo vamos a factorizar. El primer paso que vamos a hacer, que nosotros ya lo vimos, es nos damos cuenta que es un factor común. ¿Por qué factor común? Porque el 3 está en 9 y está en 3. Por tanto, yo puedo sacar el factor común, en este caso que es 3. Entonces después hacemos la división. 9x entre 3 me quedaría 3x. Si ustedes lo quieren comprobar, diríamos 3 por 3, 9, y me daría exactamente la misma 9x. Menos, hacemos lo mismo, 3 entre 3 me queda 1, y si lo queremos comprobar daría 3 por 1, 3. Automáticamente nos damos cuenta que ya factorizamos el numerador. Ahora vamos a factorizar el denominador. Al factorizar el denominador nos damos cuenta siempre que hay un factor común. Si nosotros vemos claramente que los múltiplos de 15 son 5 por 3 y los múltiplos de 6 son 2 por 3, si nos damos cuenta el factor común en este caso es 3. Entonces podemos sacarlo como factor común el 3. Y decimos 15x entre 3 me quedaría 5x más, dividimos 6 entre 3 me quedan 2. Si queremos comprobar que está correcta la operación, diríamos 3 por 5, 15, 3 por 2, 6. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Ya factorizando el numerador y denominador podemos simplificar. En este caso simplificamos el 3 con el 3 porque son los términos que se parecen. Al ver ya la respuesta final, nos damos cuenta que 3x menos 1 no es lo mismo que 5x más 2. Por tanto, lo dejamos indicado. 3x menos 1 sobre 5x más 2. Esta sería la respuesta. ¿Por qué esta va a ser la respuesta? Porque ya no podemos seguir reduciendo estos dos binomios. Es bien práctico. Lo que hicimos actualmente solamente es factorizar el numerador, el denominador, y en este caso lo que sacamos fue factor común, simplificamos y tenemos la respuesta. Bueno, continuando con la simplificación, vamos a ver el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, lo que tenemos es x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 2x más 1. En este caso, tenemos un binomio y tenemos un trinomio. ¿Qué va a pasar en este ejercicio? Sería factorizar siempre el numerador y el denominador, con la diferencia que vamos a recordar los casos de factorización. Entonces, como ya hemos ejercitado varios temas, en este caso vamos a decir raíz cuadrada de x, me queda x, y entonces escribo x para el primero, x para el segundo, y tenemos x por x cuadrada. Luego lo que hacemos es, ponemos el signo más y luego el signo menos, porque dice que es una diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados siempre va a estar compuesto por un signo más y un signo menos. Posteriormente nosotros lo vamos a comprobar y lo mismo decimos, la raíz cuadrada de 1 es 1. En este caso entonces sería 1 acá y 1 acá. Si nosotros comprobamos, nos damos cuenta que x por x es x cuadrada, más por menos, menos, 1 por 1, 1. Por tanto nos damos cuenta que es 1
una diferencia de cuadrados. Luego hacemos la misma operación en la parte del denominador buscando los casos de factorización. En este caso nos damos cuenta que decimos raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 1, 1. Y como es un trinomio, lo que vamos a comprobar es que si es un trinomio cuadrado perfecto. Hay dos situaciones que tú lo puedes realizar. Como es un término más grande, yo te recomiendo que lo hagas por aparte esa factorización, porque lo que vamos a escribir realmente acá en el ejercicio es la respuesta. Entonces acá factorizamos y decimos raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 1, 1. Para comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto decimos que el doble producto de la primera raíz, que en este caso es x, por la segunda raíz, que es 1, me tiene que dar el término de en medio. Entonces yo digo 2 por x, 2x por 1, me queda 2x. Si tú te resulta que el término del medio te da en esta factorización, entonces estamos comprobando que es un trinomio cuadrado perfecto. En este caso, entonces, la respuesta de este trinomio cuadrado perfecto, vamos a tomar la primera raíz que nosotros encontramos con la segunda raíz que nosotros encontramos y vamos a transcribir el signo más. En este caso, el signo más, ¿por qué? Porque es el primer signo que nosotros encontramos. Si es un signo menos, ponemos el signo menos. En este caso sería entonces x más 1 y lo elevamos al cuadrado. Siempre un trinomio cuadrado perfecto es un binomio al cuadrado. Esto significa que ya lo tenés factorizado, por tanto nosotros podemos escribirlo en la parte ya en el denominador que quedaría x más 1 al cuadrado. Quiere decir que este trinomio cuadrado perfecto se convirtió en un binomio al cuadrado. En este caso simplificamos el x más 1 y nos damos cuenta que en el numerador solamente lo tenemos una vez y en el denominador lo tenemos dos veces. Entonces en este caso me quedaría una vez en el denominador. Tener x más 1 al cuadrado es lo mismo tener x más 1 por x más 1. O sea que lo tenemos dos veces. Como tú lo tienes dos veces, por eso hacemos la referencia de simplificarlo una vez, otra vez, y me doy cuenta que al simplificarlo lo que me queda es solamente x menos 1 en la parte de arriba y abajo que quedaría x más 1. ¿Qué quiere decir? Que en este caso esta sería la respuesta. ¿Por qué? Porque no podemos simplificar x menos 1 con x más 1 porque tiene signos contrarios. Si fueran signos iguales, automáticamente nosotros lo simplificamos. Entonces, que quede claro siempre que tener un binomio al cuadrado es lo mismo tener dos veces la misma cantidad. X más 1 por x más 1 es esto mismo que tienes acá. Por eso lo simplificamos una vez y te queda una vez repetida en el denominador. Procediendo con el tercer ejemplo de simplificación, hay una clase práctica que yo les recomendé la vez pasada. En este caso nos damos cuenta que no hay signos, o sea que no son binomios ni trinomios. Entonces en este caso son monomios. Cuando sucede esta situación, lo que hacemos no es que buscamos los casos de factorización, sino que lo que hacemos es hacer una simplificación teniendo en cuenta la ley de los signos y también los exponentes de la variable. En este caso, los exponentes de la variable nos damos cuenta que es a al cubo, b cuadrada, a la sexta, b a la cuarta. Entonces, acá, si los números o los coeficientes, en este caso el 4 y el 6, lo podríamos simplificar, entonces nosotros simplificamos y decimos mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. En este caso nos dimos cuenta que tiene mitad el 4 y tiene mitad el 6. Si hubiesen números que aquí fuera un 5 y aquí un 6, no podemos sacar mitad. Tiene que tener los dos para poderlo simplificar. Entonces, ¿qué pasaría si fuese así? Lo dejamos indicado. Pero como en este caso sí podemos hacer la operación, por eso les repito, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Luego podemos ir escribiendo ya la solución. Sería 2/3 en la primera parte y ahora vamos con las partes literales que son las variables. Siempre en matemáticas lo vamos a hacer de una manera directa. Si tú tienes al cubo entre a la sexta
En este caso es como que estemos dividiendo los exponentes. Lo hacemos directo y decimos que a al cubo entre a a la sexta me queda a al cubo en la parte de abajo. ¿Por qué queda al cubo en la parte de abajo? Porque es donde tengo el mayor exponente. Si no lo quieres hacer de esta manera, hay otro procedimiento, pero yo te garantizo que de esta manera lo vas a entender mucho mejor. Sería a al cubo entre a la sexta. Entonces, como que estés simplificando, tener a al cubo y abajo tienes a la sexta, es lo mismo que tú tengas a al cubo siempre y acá abajo tengas a al cubo por a al cubo. Si tú te simplificas este a al cubo, ¿verdad? Con este a cubo, entonces automáticamente te das cuenta que te queda una a cubo en la parte de abajo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer este tipo de procedimientos si tú ya lo puedes realizar de una sola vez? Repito, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, y tú dices, tengo al cubo entre a la sexta, me queda a cubo en la parte de abajo porque es donde está el mayor exponente. Luego tengo aquí a cuadrada, b a la cuarta, me doy cuenta que el mayor exponente está en el denominador, por tanto me queda b cuadrada. Y si te das cuenta, esta sería la solución. Es decir, este tipo de ejercicio es más sencillo porque no se buscan los casos de factorización. Hay varios ejercicios que tienen ustedes por ahí, solamente es tener en cuenta eso, dónde está el mayor exponente para que tú puedas hacer la simplificación. Luego, pasando del tema de simplificación, entonces nosotros vamos a trabajar con el tema de la multiplicación de fracciones algebraicas. En este caso, en la multiplicación, resulta lo siguiente. En la multiplicación lo que vamos a ver es lo mismo. Si son monomios, si fuesen monomios, entonces si tú dices x al cuadrado y sobre 4xy cubo, ¿verdad? Por 4x al cubo sobre 2y, te das cuenta de lo siguiente. Este signo que tenemos acá es el signo de multiplicación. ¿Cuál es la diferencia de este punto que tenemos acá? No le podemos poner un valor de x porque estamos hablando en álgebra. Por eso nosotros utilizamos el símbolo, el punto. En este caso, como son monomios, lo podemos hacer de la siguiente manera. Y yo digo directo, numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, como quien dice, trabajamos normal, ¿verdad? Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. En este caso sería 4 por 1, 4. ¿Por qué 1? Porque aquí tenemos la unidad. 4 por 1, 4. Y decimos x cuadrada por x al cubo me queda x a la quinta. ¿Por qué x a la quinta? Porque se suman los exponentes. En este caso, y, como no hay con quién multiplicar, se da multiplicado sobre, hacemos lo mismo en la parte del denominador, 4 por 2, 8, y luego aquí decimos x cubo, lo ponemos indicado. ¿Por qué ponemos indicado x cubo? Porque no tenemos otra variable que nos acompañe, y decimos y por y cuadrada. En este caso, repetimos el procedimiento, multiplicamos primero la parte de los numeradores y luego la parte de los denominadores. En este caso sería 1 por 4, 4, x al cuadrado por x al cubo, me queda x a la 5 porque se suman los exponentes, y la y que queda indicada. En el resto, 4 por 2, 8, x al cubo, porque se mantiene, porque no tenemos otra variable. Y por y cuadrado. Una vez teniendo esta parte de resultado, lo que hacemos es simplificar como en el tema anterior y decimos cuarta, o le puedes sacar mitad, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Y te va a quedar entonces en la primera parte, tú tienes garantizado ya un medio. Luego tenemos acá la misma operación que explicaba anteriormente. Tenés x a la 5 entre x al cubo. La variable que tiene mayor exponente está en el numerador. Por tanto, si tú le restas 5 menos 3, me quedarían 2. Por tanto, x a la 5 entre x al cubo, me quedaría entonces acá x a la 2. Luego, tenés y a la 1 y tenés y cuadrada.
¿dónde está el mayor exponente? En el denominador. Por tanto, me queda y en el denominador. En este caso, nos damos cuenta entonces que esta es la respuesta debido a que ya no se puede seguir simplificando. Esto se llama multiplicación de monomios. Vamos a ver en la parte cuando sean multiplicaciones de binomios, o sea, cuando sean más términos y se hace el mismo procedimiento. Tú te das cuenta que en matemática todo el proceso es práctico. Entonces, ¿qué recomiendo yo en este tipo de ejercicio? Hacer una serie de ejercicios que te permitan entender bien la parte numérica. Vamos a escribir el otro ejemplo, que en este caso vamos a escribir el ejemplo número 2 de multiplicación que tendremos aquí. 4x cuadrada menos 4 sobre 2x más 2 por x más 3 sobre x menos 1. Observa que ahí ya no son monomios, son binomios. Y como son binomios, entonces ahí sí vamos a buscar los casos de factorización. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. No siempre se buscan los casos de factorización, solamente cuando sean monomios, polinomios, binomios. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Nos damos cuenta que tener 4x cuadrada menos 4, tú lo puedes factorizar en la parte superior o posterior de tu cuaderno y puedes decir raíz cuadrada de 4, 2, raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 4, 2. Entonces me doy cuenta que es una diferencia de cuadrados. Entonces lo puedo escribir 2x más 2 por 2x menos 2. Nos damos cuenta que es una diferencia de cuadrados, o sea que es una suma por la diferencia. Y yo digo 2x por 2x, 4x cuadrada, más por menos, menos 2 por 2, 4. Entonces nos estamos dando cuenta que ya está factorizado. Luego hacemos el otro. Aquí le puedes escribiendo el paso número 1, paso número 2, en este caso sería el primer paso, este es el segundo paso. Entonces escribimos ahora el denominador. 2x más 2 y me doy cuenta que es un factor común porque el 2 está en ambos miembros. Entonces en este caso sería factor común 2. 2x entre 2 me queda x porque 2 por x, 2x. Más 2 entre 2 es a 1 porque 2 por 1, 2. Si tú analizas la multiplicación 2 por x, 2x, 2 por 1, 2 es un factor común. Luego me doy cuenta que los únicos que tienen factor común y diferencia de cuadrados son los primeros términos. Si tú analizas el x más 3 y el x menos 3 es simple. Por tanto, esto no le vamos a hacer ningún caso de factorización. Lo vamos a dejar indicado. ¿Qué vamos a hacer entonces en el primer paso? El primer paso va a ser factorizar el numerador, factorizamos el denominador y luego lo fijamos en la expresión, que si ya está todo factorizado, automáticamente lo podemos escribir. Entonces, el paso sería, en vez de escribir 4x cuadrada menos 4, vamos a escribir el término ya factorizado. En este caso sería 2x más 2 por 2x menos 2 sobre x ya factorizado, que me quedaba 2 por x más 1. Verifiquemos que lo estamos transcribiendo de donde lo tenemos. El que factorizamos primero lo tenemos acá, factorizamos el segundo, lo tenemos acá, y nos dimos cuenta que en el caso del tercero, x más 3 como no tiene, lo dejamos indicado, y el x menos 1 como no tiene, también lo dejamos indicado. ¿Qué significa esto? Esto significa de que aquí vamos a hacer una simplificación. ¿Qué vamos a simplificar? Los que se parezcan. En este caso, nos damos cuenta nosotros que tenemos 2x más 2 y tengo 2x menos 3 y luego tenemos x más 1 y aquí tenemos x menos 1. Entonces, si tú analizas, estos términos no se parecen. Si no se parecen, significa que hasta ahí lo podemos dejar o seguir multiplicando numerador por denominador y te vas a dar cuenta también los denominadores y